Hola, en este vídeo vamos a ver cuál es el factor de potencia y coseno de phi de una lámpara LED. Esta práctica surge de unas mediciones que se hicieron en clase con dos tipos de lámparas, una lámpara incandescente y una lámpara tipo LED, como estas que tenemos aquí. El montaje que se realizó fue, tenemos en esta regleta conectadas dos ondas de tensión que vienen a este analizador. También tenemos una pinza amperimétrica conectada al mismo analizador. Por otro lado tenemos también un batímetro y un fasímetro. Y el objetivo era detectar cómo variaba el coseno de phi en el caso de una lámpara LED. Bien, ¿qué sucede? Pues cuando conectamos la lámpara incandescente de 100 vatios, ¿vale? El coseno de phi es unitario y así lo registraba el aparato. Aparentemente, pues nos cuadra, ¿verdad? Sin embargo, cuando conectamos la lámpara LED, el coseno de phi, el fasímetro, seguía marcando la unidad, lo cual pues nos extrañaba. Para ello entonces tuvimos que recurrir a este analizador de redes y a hacer un poquito de electrotécnica. Hemos conectado la lámpara incandescente de 100 vatios. El montaje realizado lo podemos ver aquí de forma esquemática. La tensión de 230 voltios, que realmente son unos 240 voltios, como veremos a continuación. Ahí tengo el batímetro y el fasímetro al que tengo conectado después la lámpara, y abajo tengo representado el analizador con las dos ondas de tensión en fase y neutro y la pinza amperimétrica. Bien, pues ese mismo montaje visto aquí en la realidad. Vemos aquí los 100 vatios de la lámpara en el batímetro y un coseno de phi unitario, que es lo que esperamos, ¿no?, que suceda para este tipo de lámparas. Si venimos al analizador, pues vemos una tensión, un valor eficaz de unos 241 voltios, ¿no?, una tensión un poquito alta. Vemos el valor de pico, la distorsión armónica en tensión de 1,8% y la frecuencia de 50 hercios. Bien, si navegamos un poquito en el equipo, pues tenemos un consumo de 450,9 miliamperios. También vemos el valor de pico, una distorsión armónica de 0 y la frecuencia. Y si le damos una vez más, pues vemos valores de el valor eficaz de tensión e intensidad, la potencia, que vemos que es unos 109 vatios, más que los 100 vatios que son los nominales, porque claro, la tensión no es 230, sino son 240. Vemos como la potencia aparente es la misma numéricamente que la potencia activa, y de ahí que el factor de potencia, el PF1, sea unitario, y el DPF1 sería el coseno de phi, ¿vale? Sería el coseno del ángulo de desfase entre tensión e intensidad, que como ese ángulo es 0, pues ese coseno es unitario. Y lo podemos comprobar aquí en la onda, apreciando cómo ambas están en fase, alcanzan máximos valores de 0, mínimos en el mismo instante de tiempo, ¿vale? Si hacemos algunas cuentas, pues en el caso de esta lámpara incandescente de 100 vatios y 230 voltios, podemos tener pues la resistencia para 240 voltios, y ese valor de resistencia pues nos sale una potencia de 108,9 vatios, que es lo que nos saca el analizador. Un consumo de en torno a 450 miliamperios, como nos dice también el analizador, y con estos números pues calcularíamos la potencia aparente, y con ello pues el factor de potencia, el PF1, y el coseno de phi, el DPF1, ¿vale?, que son de valores unitarios, que es como tenemos, digamos, previsto, ¿no?, que suceda. Vamos a ver qué pasaría ahora con la lámpara LED. Las lámparas LED que tenemos aquí son de potencia bastante inferiores a 100 vatios, 6,5, 7, 5 vatios. De ellas hemos cogido la de 7 vatios, porque sería la que nos diese valores mayores. La hemos conectado, pero con todo y con ello, apenas se aprecia en el batímetro, en la aguja, pues la lectura. Y el coseno de phi está en 1. Claro, podríamos pensar, bueno, vale, pues coseno de phi unitario, ¿no? Podríamos suponer que eso fuese así. Pero claro, si venimos al analizador, ¿vale?, de nuevo tenemos los datos de tensión, ¿vale?, que ya hemos visto antes.
Vamos a ver la intensidad. Tenemos ahora 40,93 miliamperios, ¿vale? Valor eficaz, el valor de pico, y atención que aparece ahora una distorsión armónica de intensidad de 95%. Antes era 0. Y hay una distorsión armónica en corriente de 95%. Si avanzamos, vemos valores de tensión e intensidad, valores eficaces, y una potencia de 5,8 vatios, ¿vale? No llega a los 7 vatios nominales, pero atención que nos damos cuenta también de que aparece una potencia aparente de 9,8 voltiamperios, bastante mayor que la potencia activa. Pero también es llamativo que además aparece un PF1, es decir, un factor de potencia de 0,59, y además un DPF1, un coseno de phi, que resulta que era distinto, 0,83. Si nos metemos en las ondas, descubrimos ahora, en primer lugar, pues que ya se ha perdido la forma de senoide que tenía la intensidad. La tensión sigue siendo la misma, ¿vale? La misma onda, pero la intensidad presenta un aspecto que no tiene nada que ver con la senoide. Si fuésemos para atrás y vemos en las intensidades, le damos aquí a los armónicos, pues de repente aparecen, aquí vemos lo que sería la descomposición en los armónicos de distinto orden que forman la corriente, ¿vale? Si vemos ese 95%, ¿vale? En torno al 95% de tasa de distorsión armónica total, ¿vale? Si volvemos para atrás, ¿vale? Pues esos distintos armónicos son los que sumados forman esta forma de onda, que no tiene nada que ver con una senoide. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí, no? Si vamos a hacer algunas cuentas, ¿vale? Teníamos ese dato de 7 vatios y 230 voltios nominales, y nos preguntábamos por el coseno de phi, el factor de potencia. Necesitamos tener una medida, que es la que nos está dando el analizador, ¿vale? No nos podíamos fiar del fasímetro, no lo teníamos claro, entonces vemos que para 240 voltios pues hay consumos de en torno a 40 miliamperios, 5,7 vatios y 9,6 voltiamperios de potencia aparente. Con esos valores, ¿vale? Podíamos calcular, ¿vale? Haciendo el cociente entre la P y la S, el factor de potencia, ¿vale? Dividiendo 5,7 entre 9,6, 0,59. Entonces, bueno, pues vemos que nos sale un factor de potencia que no tiene nada que ver con esa lectura del fasímetro, que es la unidad, ¿no? Además tenemos una distorsión armónica en torno al 94-95%. Vale, pues si avanzamos un poquito más, ¿vale? Aunque esto no se ha visto en electrotecnia, el factor de potencia es igual, ¿no? Se puede, digamos, calcular también como el coseno de phi, ¿vale? Que es ese desfase que hay entre la tensión y la intensidad, multiplicado por un factor de distorsión, digamos, que es ese múltiplo que aparece ahí, 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado del THDI, que es la tasa de distorsión armónica total de intensidad. Claro, cuando yo no tengo distorsión, cuando ese THDI vale 0, pues ese factor vale la unidad, ¿no? Entonces, el factor de potencia y el coseno de phi vale lo mismo, que es lo que sucedía en la lámpara incandescente. Pero ahora no, ahora tengo una distorsión armónica. Si quisiera saber cuál es entonces el coseno de phi, ¿no? Cuál es ese desfase que hay entre tensión e intensidad, bueno, pues despejando, pues sacaríamos que el coseno de phi sería el factor de potencia por la raíz cuadrada de 1 más la distorsión armónica al cuadrado, y eso nos sale un coseno de phi, de 0,81, que haciéndolo el cocoseno pues supone un desfase de 35,9 grados. Es decir, tenemos valores distintos para factor de potencia y para coseno de phi. Ya no son iguales. ¿A esto a qué se debe? Pues se debe a la presencia de armónicos. Los armónicos hacen que se introduzca una nueva potencia de distorsión que se llama, que junto con la potencia activa y junto con la potencia reactiva, pues elevan lo que es la potencia aparente, ¿vale? Se produce un sobreconsumo, ¿vale? Y el factor de potencia disminuye. O sea, en condiciones normales podríamos tener
coseno de phi más elevado, pero como hay armónico, pues el factor de potencia se ve reducido porque la potencia aparente S es ahora mayor debido a esa potencia de distorsión. Si yo solo considerase el coseno de phi, si yo de alguna manera hubiese podido obtener ese 0,81 y lo introduzco en la típica fórmula, ¿no?, de la potencia activa, P igual a I por U por coseno de phi, y de ahí despejo, ¿no?, sabiendo que tengo 5,7 vatios, 240 voltios y es 0,81, resulta que me saldría 29 miliamperios. ¿Vale? Podría pensar, bueno, pues la lámpara LED va a consumir con ese coseno de phi 29 miliamperios. Sin embargo, no es así, porque la lámpara, según hemos visto, consume 40 miliamperios. Por lo tanto, esos 29 miliamperios son inferiores, realmente hay mayor consumo. ¿Vale? Entonces podríamos decir así, como está aquí escrito, que los armónicos producen un aumento de intensidad, ¿vale? Se produce un sobreconsumo y un menor factor de potencia, debido a la distorsión armónica que provocan. ¿Vale? Volviendo aquí al analizador, ¿vale? Pues vamos a ver en esta figura de la distorsión de la onda de corriente, ¿vale? Y si volvemos para atrás, ¿vale?, vemos ese THDI del 93%, y si venimos a la potencia, pues vemos esos valores, ¿vale?, distintos. Es llamativo, ¿no?, que el factor de potencia y el coseno de phi son distintos, pero es que son dos cosas ahora mismo distintas, que dos conceptos distintos. El factor de potencia, el PF1 es el cociente entre la P y la S, y el dPF1 es el coseno, digamos, del ángulo de desfase que hay entre las ondas. Si me meto de nuevo en la onda, significaría que la diferencia que hay entre el máximo de la onda de tensión y el máximo de la onda de intensidad, que vemos que ya no están solapados, pues son esos 35 grados más o menos. Y observemos también cómo la onda de intensidad va en adelanto con respecto de la onda de tensión, ¿vale? De hecho, lo podemos también observar porque la C de capacitivo, pues, nos habla de ese adelanto de la intensidad con respecto de la tensión. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto finalizaría este vídeo, ¿no?, que nos ha servido para ilustrar cómo el factor de potencia y el coseno de phi de una lámpara LED, pues depende también de los tipos de lámpara, no todas son iguales, pero en este caso pues se aleja de la unidad, a pesar de que este tipo, este fasímetro nos marca un valor unitario, ¿vale? Y además el importante concepto de que tanto el coseno de phi como el factor de potencia pues se refieren a cosas distintas y no son lo mismo, ¿no?, debido a esa presencia de armónicos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. En el siguiente montaje vamos a comprobar que el fasímetro funciona. Conectamos un ventilador de 50 vatios a la regleta, bien, y tenemos aquí en el analizador un dato de un factor de potencia y un coseno de phi de 0,97 inductivos, con una potencia de casi 45 vatios. Si vamos al batímetro y al fasímetro, bueno, pues tendríamos ahí, se podría apreciar más o menos los 45 vatios aproximadamente, y el coseno de phi inductivo, ¿vale?, aparentemente pues en torno a 0,97, ¿vale?, más o menos, ¿no? Si cortamos la alimentación del ventilador y observamos los equipos de medida, ¿vale?, pues vemos como el fasímetro vuelve al 1, ¿vale?, batímetro 0, ¿vale?, de tal manera que confirmamos que estos equipos de medida sí funcionan.